de esta semana de movilizaciones es seguir dando pasos en los centros de trabajo y en los sectores para conseguir que la reforma laboral no entre por la puerta de las empresas, para conseguir que los trabajadores y trabajadoras peleen por sus condiciones y para conseguir hacer frente al ataque orquestado que tienen pactado entre el gobierno y la administración para laminar las condiciones laborales de la gente y para devaluar los salarios. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es dura, pero la alternativa solo puede ser una, tiene que ser una alternativa real, una alternativa de verdad, una alternativa que vaya centro a centro, una alternativa que vaya sector a sector y una alternativa que sin ninguna duda requiere y necesita de la movilización. Sin movilización no vamos a conseguir parar a estos que han decidido ir a por los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué tiene que ser una alternativa garantista de los derechos? Sí, nosotros desde ELA hablamos siempre de dos columnas, ¿no?, que tienen que tener en cualquier convenio. Uno, los contenidos, tienen que ser contenidos buenos, contenidos que garanticen la referencia al IPC, contenidos que tengan cláusulas contra la reforma laboral, y el segundo pilar de nuestras reivindicaciones es que aquello que pactemos tenga las garantías suficientes para que se aplique en aquellos ámbitos en los cuales se ha acordado.